deje para que se hagan más grandes las letras, nos ponemos estos. Mire, hasta de a colores se ven. Dice así la palabra del Señor, libro del Apocalipsis, capítulo 1, del verso 1 al verso 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pueden sentarse, hermanos. Qué interesante es leer esto, hermanos. A mí me emociona mucho porque yo tenía la idea de que la Biblia era como una pastilla para dormir. Porque, anoche se me fue el sueño y, no pude dormir. Y no, cuando no te dé sueño, cuando no te puedas dormir, ponte a leer la Biblia y verás que, de volada, mira. A mí no me da resultado así, hermanos. Yo me pongo a leer, hasta el hambre se me quita, hermano. Me emociono, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque si me emocionaba el libro vaquero a todo color, Calimán, el hombre increíble, la revista Batu, ¿quién se acuerda de esa revista? ¿Verdad? El negrito Mimín Pingüín. Oiga, pues continuar la palabra del Señor, hermano. La palabra del Señor no es una pastilla para dormir, es una pastilla para quitar la ignorancia. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque leemos y caen vendas de ignorancia de nuestras vidas. Así es que cuando no tenga sueño, aproveche y lea. No más que cuidado, porque se va a emocionar y va a pasar toda la noche y se va a tener que ir al trabajo sin haber dormido. Porque se emociona uno, hermanos. El Dios que hizo los cielos y la tierra mandó esto para nosotros, para tenernos informados de cómo conocerlo, cómo ser salvos, cómo vivir en santidad y cómo no perdernos una eternidad a su lado. Bendito sea Dios. Entonces, el verso 1, vamos a estar viendo varias cosas del verso 1. Yo marqué 3. La revelación de Jesucristo, y ese es el tema de esta mañana. La revelación de Jesucristo. Note que no es la revelación de Jesús. Jesús es el Salvador, el humano Salvador. Pero Jesucristo ya habla del Mesías, del Dios que se hizo carne. Entonces, la revelación de Jesucristo, la revelación de ese Dios que tiempo atrás vino como un humano y se sometió a el Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenía un cuerpo humano y tenía sed, se cansaba, tenía hambre, tenía sueño. En un momento de su vida, él tuvo vislumbres de divinidad y lo exteriorizó y lo dio a conocer a los que lo rodeaban, y por eso lo llevaron a la cruz, porque decía que era Dios. Y lo crucificaron, lo escupieron y vivo lo clavaron de varias partes de su cuerpo hasta que desangrando se muere. Pero ahora, como Jesucristo, ya no viene para que lo escupas o lo golpees o lo abofetees. Ahora, como Jesucristo, viene como Señor de señores, como Rey de reyes, como juez. La revelación de Jesucristo significa que es Jesucristo quien hace esta revelación. Y es una revelación que Él hace, ¿de quién? De sí mismo. Dicha revelación es acerca de Él mismo.
Y también habla de la revelación del cumplimiento de las profecías escatológicas del tiempo del fin. La escatología estudia los eventos del porvenir y de eso es de lo que habla la mayor parte de este libro. En el verso 1 viene la frase que Dios le dio. Y leyendo nos damos cuenta que esta es una revelación que Dios le dio a Jesucristo o que el Padre le dio al Hijo. Esta revelación, Juan escribe que Dios es el que la da. Es decir, Dios el Padre es el que la da porque muchos miraban a Jesús solamente o meramente como un humano. Y Juan lo sabía. Es decir, que Juan sabía que la gente pensaba que Jesús tenía una mente limitada, como cualquier humano. Por eso, Juan escribe la frase, la revelación de Jesucristo que Dios, ¿qué? Le dio. Jesucristo, hermanos, fue llevado al martirio en la cruz del Calvario porque siempre dijo que él no hacía nada por sí mismo, que todo lo que hacía era porque Dios le había delegado la autoridad para que lo hiciera. Simplemente sus palabras que él habló, dijo, no son mías, son del Padre que me envió. Y dejó sus destellos de divinidad y la gente lo apedreaba. Pero la mayoría lo apedreaba, pero hubo unos cuantos que vieron la divinidad del Creador del mundo en él y lo adoraron y estuvieron dispuestos a dar su vida por él. Mire lo que dice Juan 3:34. Este Juan 3:34 dice de la siguiente manera: porque el que Dios envió, las palabras de Dios, ¿qué hace? Habla. Jesús les estaba diciendo directamente, a mí me envió Dios. Y al que Dios envía, las palabras de Dios hablan. Muchas veces le llegaron a decir a Jesús, ¿de dónde sabe esas cosas? Eso es muy interesante, hermanos. Jesús les estaba dando a entender que lo que él decía podían juzgarlo en acuerdo a la palabra. Y lo que él hablaba no contradecía la palabra porque él hablaba solo la palabra de Dios. Y luego en Juan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído de mí, ¿qué dice? No es mía. La palabra que habéis oído no es mía, sino ¿de quién? Padre que me envió. Por esa cercanía en la que Jesús con un cuerpo humano se ponía prácticamente a la par de Dios, por eso lo llevaron a la cruz del Calvario. Por eso lo enjuiciaron a una muerte. Claro que hubo gente que lo quiso defender. Ahí está Pedro que sacó la espadota, ¿verdad? Tipo mexicano, un machetote tipo cuerudo de allá de Michoacán, ¿verdad? De esos limoneros, machetes limoneros, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Te felicito, Pedro, tú sí me amas, mira, estás dispuesto a defenderme. No, lo reprendió. Y le dijo una frase, ¿acaso crees que no puedo pedir unas cuantas legiones de ángeles para que me defiendan? Qué tremendo es eso. Porque Jesús
pudo haber impedido que lo tomaran preso y lo enjuiciaran tan injustamente como lo hicieron. Pero él lo impidió porque él sabía que a eso había venido, a tomar un cuerpo humano para derramar la sangre como un cordero a favor de la humanidad. Hay algo muy interesante, hermanos. Cristo, al hacerse hombre, se rehusó a usar abierta y libremente los atributos divinos, aunque hubo ocasiones en que los usó. ¿Cuándo usó los atributos divinos Jesús? En el monte de la... ¿verdad? No es en el monte de la lechuza parda, no, en el monte de la transfiguración. Ahí lo vieron como Dios y dijeron, bueno, no sería quedarnos aquí para siempre. ¿Acaso no es cierto que cuando tenemos un acercamiento a Dios o un éxtasis espiritual o una manifestación de Dios muy profunda en nuestra vida, acaso no es cierto que queremos que eso no se acabe? Así es, amén. Sí tengo que hacer y sí tengo cosas importantes, pero es mejor estar en el reino de los cielos. Amén. Cuando manifestó también en el cuerpo humano de Jesús que era Dios, cuando perdonó el pecado a aquel paralítico que bajaron por el techo. Y les dice bien claramente, porque le dijeron, ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Y el único que perdona pecados es Dios. Y fíjese lo que él contesta, pues para que sepan que el Dios hecho carne, que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, o sea, para que sepan que soy Dios y puedo perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate. Que claro, antes de eso les dice, ¿qué es más fácil, perdonarlo o sanarlo? Pero ¿por qué lo llevaban 4 cargando? Porque le dolía una muela, porque tenía una riuma, porque estaba visco, porque estaba muy gordo. Estaba totalmente enfermo al grado que ni uno ni dos podían ayudarlo, sino tenían que cargarlo en peso. Su enfermedad sabían que solo Dios la podía quitar. Y por eso les dice, ¿qué es más fácil, perdonarlo o sanarlo? ¿Y qué dijeron? Nada. Nadie dijo nada. Porque sabían que el único que perdona pecados es Dios. Y si ese hombre sanaba, era solamente por el dedo de Dios. Y como nadie contestó, el que calla otorga, Jesús les dice al paralítico, levántate, pero no dejes aquí tu cama, cárgala y llévatela a tu casa. Fíjese nada más. Dicen que un americano dijo, levántate, toma tu leche y vete a tu casa, ¿verdad? ¿Cuál leche? Era lecho, cama, ¿verdad? Amados hermanos, esto es bien interesante, ver a un Dios hecho carne que por más de 33 años rehusó vivir como divino y rehusó usar los atributos divinos. Por eso, en algunos libros, la organización Testigos de Jehová le llaman a Cristo el esclavo fiel y discreto. Porque Cristo, aunque era Dios, se comportó como un esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí mismo en el verso 1 habla de la revelación que fue dada para manifestar las cosas que deben suceder. Para manifestar, para mostrar, para enseñar, para dar a conocer las cosas que deben de suceder. El que ha de venir, vendrá. No tengas dudas. El que ha de venir, vendrá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese texto lo leí
el jueves en la célula de Torreón para empezar nuestra célula allá, y ahí se quedó grabada en vivo en el Facebook para si la quiere ver. Amados hermanos, la revelación que fue dada para manifestar las cosas que deben de suceder. Aquí tenemos mínimo 4 cosas que debemos de ver. Estas cosas fueron manifestadas para que los siervos de Dios las sepan. Y cuando los siervos de Dios saben algo de Dios, lo dan a conocer o lo enseñan a otros. Amén, hermanos. Amén. Así es que cuando tú sepas algo de Dios, corre y si fuere posible desde arriba de las azoteas, proclama la bendición de Dios para la humanidad. Entonces, todo esto se da a conocer para que los siervos de Dios estén informados y puedan informar a quienes le rodean. Y luego dice, esta revelación la da Dios a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo la envía a Juan por medio de ¿quién? De un ángel. Y el ángel trata con Juan por medio de visiones. Eso es lo que vemos aquí, hermanos. La revelación llega a Juan por medio de un ángel. El ángel toma la revelación por medio de Jesucristo y Cristo por medio del Padre. La revelación se hace en beneficio de los creyentes en general. Amén. Dios nunca hace nada sin dar a conocer a sus siervos lo que ha de hacer. Usted y yo tenemos que estar preparados siempre, hermanos. Acuérdense que hay un texto muy bonito que dice, sin santidad, nadie que... No dice que nadie entrará al mercado, ¿verdad? Sin santidad nadie entrará al cielo. ¿Y usted sabe cuándo se va a morir? Pues puede ser hoy, puede ser mañana. No viva ni un solo segundo sin vivir en santidad, porque no sabemos cuándo vamos a morir, y si morimos y no estamos en santidad, de nada sirvió que hubiera leído la Biblia, que hubiera escuchado el mensaje de Dios. De nada le va a servir. A veces decimos, de nada te va a servir que creas en un Dios de palo o en un santo de papel. Estás muy equivocado. Eso es para otros, pero para nosotros de nada te va a servir que conozcan la Biblia y hasta que seas predicador o pastor si no vives en santidad. Amén, hermanos. Entonces, la santidad se requiere en la vida del creyente ¿cuándo? Siempre. No el año que viene, no mañana, ni siquiera en la tarde. Es más, ni siquiera mañana, hoy mismo. Acuérdense la prontitud con la que Dios quiere que seamos perdonados. Venid ahora, dice Jehová, y estemos. A cuentas. Pero venir ¿cuándo? Ahora, ¿verdad? En ese caso, hágale caso a Fox, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Sea santo hoy. Mañana puede ser demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, aquí tenemos esto muy interesante. Este libro es para beneficio de todos los creyentes. Hay gente que dice, no, yo no me meto ahí. No, el Apocalipsis es cosa seria. Es parte de la palabra que Dios dejó para instruirnos. Para instruirnos. Acuérdense, amados hermanos, que el pueblo de Dios puede perecer por falta de ¿qué? No porque no haya conocimiento, sino porque el pueblo lo desecha. Eso es muy interesante. Luego ya en el verso 2 dice, el testimonio de Juan
¿verdad? Fíjese nada más. Vamos a leerlo mejor. ¿Verdad? El verso 1 termina: a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de quién. ¿Y del testimonio de quién? De Jesucristo. Y de las cosas que ha visto. Entonces, este verso 2 nos habla del testimonio de Juan acerca de la palabra, del testimonio y de las cosas que ha visto. Este versículo de Juan es triple, porque habla de una triple bendición. Pero note lo primero que vemos ahí. Juan da testimonio de la palabra de quién, no de él mismo. De Dios. Da testimonio De Dios. de Dios, de su palabra. Quiere decir que él vivía rectamente. Porque si yo estuviera aquí borracho hablándoles de la palabra, ¿usted se seguiría quedando aquí para escucharme? Si usted supiera que soy más pecador que Caín, Barrabás y el diablo juntos, ¿vendría a escucharme? Entonces, cuando dice que Juan da testimonio de la palabra de Dios, está hablando de que Juan era un hombre santo, puro y apartado del mal. En otras palabras, Juan era del tipo del calibre espiritual de Job. ¿Quién dio buen testimonio de Job? Dios. Dios mismo. Le dijo al cara de marrano, ¿verdad? O al trompa de marrano, ¿verdad? ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra. ¿Y qué dice después? Varón perfecto. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué Job era de esa manera? Porque él estaba guardando la palabra. ¿Por qué Juan da testimonio de la palabra? Porque él está guardando la palabra. Amén. Yo no puedo decir que alguien es muy cristiano si dice malas palabras, si fuma, si tiene más de una mujer o más de un hombre. No se puede decir, porque el testimonio de Juan es que él guarda la palabra y puede dar testimonio de ella públicamente y no tiene cola que le pisen. Nadie le puede decir, mira, ese hermano, ¿a poco es aleluya ese? Si a mí me transó, a mí me mintió, le robó la mujer a mi hijo, ¿ese es aleluya? Juan no tenía cola que le pisaran y por eso daba testimonio de la palabra de Dios. Y también daba testimonio de que era salvo, porque daba testimonio de ¿quién más? De Jesucristo. De Jesucristo. Jesucristo es Dios, yo lo acepté, Él cambió mi vida. Amén. Yo creo en el sacrificio de Cristo, creo que su sangre es para el perdón de los pecados de todo mundo, pero se hace efectivo solamente en aquellos que lo reciben creyendo en Él. Amén. Y como lo reciben creyendo en Él, yo creo que Él les da el privilegio y la oportunidad de que sean llamados sus hijos. Amén. Juan 1:12, ¿verdad? Así es. Qué tremendo. Entonces, lo que nos dice este versículo 2 es que Juan tiene un testimonio puro, limpio y santo. A él no lo mataron como a todos los demás discípulos. Sentían que volverían a matar al mismo Cristo si lo hicieran y mejor lo echaron a una isla apartada de la humanidad.
Y como les decía la semana pasada, él estaba solo en la isla de Patmos, pero estaba solo, sin otro coigual, sin otro humano a su lado, pero estaba solo, pero sin soledad. Porque el que tiene a Cristo, aunque no tenga papá, ni mamá, ni esposa, ni hijos, el que tiene a Cristo no está solo. Amén. Qué tremendo es eso, hermano. Así es, amén. Y luego, como él tiene un buen testimonio de la palabra y de Cristo, él puede dar testimonio de las cosas que ha visto. O que Jesús le dio a conocer por medio de un ángel, y para que fueran muy entendidas, el ángel usó las imágenes. Y como no había cañón como ahora, ¿verdad? No había circuito cerrado como ahora, no había en vivo como ahora, entonces le dio visiones. El ángel le trae el mensaje de Jesús a Juan por medio de visiones. Ahora, Juan fue llamado con un nombre griego que se escribe José, con Z y con H al final. José, ¿verdad? Con H y Z al final. Y ese nombre quiere decir que Juan era llamado como un hombre de visiones continuas, o como un hombre de visiones divinas. ¿Y quién le daba esas visiones? Un ángel. ¿Y a ese ángel quién lo enviaba? Jesús. Y ese ángel tenía un mensaje. ¿De quién? De Dios. ¿Y cómo le llegó al ángel? Por medio de Jesús, porque Jesús lo recibió del Padre y él lo da al ángel y el ángel lo da a Juan, para que todos los siervos de Dios vean y conozcan y se den cuenta de las cosas que deben de suceder. Porque el que ha de venir, Vendrá. hay un libro muy bonito de un pastor presbiteriano que se llama El que ha de venir, vendrá. Está un hombre predicando con la Biblia en la mano y señalando hacia arriba. No lo compré, me lo regalaron. Y no lo presto porque tal no lo acabo de leer. Y luego, un día venía ahí por la Plaza Mayor y vi donde había muchos libros usados y la mayoría eran cristianos. Y me arrimé y había un libro del Apocalipsis. Y empecé a leer poquito de cada libro y encontré uno de un ministro de 60 años de las Asambleas de Dios en Estados Unidos, que hace un relato de la interpretación propia de él acerca del libro del Apocalipsis. Me quería comer una comida china ese día. Decidí mejor una sopa de letras. Me traje ese librito. Ahí lo tengo. Y tampoco lo presto porque tampoco todavía no lo acabo. ¿Ah? Porque dicen que los prestados son como olvidados. ¿Ah? Una vez le dije yo a un hombre que le presté un libro y no me lo daba. ¿Y quién cree que me dijo? Tonto es el que presta un libro, pero más tonto el que lo regresa. Aleluya. Después vino y me pedía 100 pesos. ¿Usted cree que te los presté? Pues no, hermano. No me había regresado el libro y aparte me había dicho tonto. Entonces dije, pues me busco otro tonto porque estoy tonto, pero no caigo en el mismo hoyo. Qué tremendo. Ahora, todo este libro, hermanos, es dado a Juan por medio de visiones. O la gran mayoría de este libro fue dado a Juan por medio de visiones. Ahora, Juan escribe lo que el ángel le da a conocer por medio de visiones.
Pero créalo usted o no, hay gente que piensa que eso no es de Dios. Cuando todavía no estaba organizada la iglesia Pentecostés, a principios del siglo pasado, porque la iglesia Pentecostés no fue organizada hace mucho tiempo, el día de Pentecostés sí, su floreciente, pero luego vive como en bajo perfil, pero a principios del siglo pasado se empezó a formar lo que ahora es la iglesia Pentecostés con sus diferentes ramas y organizaciones. Había un hombre que cuando se ponía a predicar de repente se quedaba como estático mirando hacia el cielo o agachado o llorando, y luego cuando recobraba el mensaje decía: un ángel vino y me dijo. ¿Y qué cree? La iglesia lo enjuició. No, está loco, dice que ve un ángel. Siempre sale con que el ángel le dijo. Y le hablaron a un hombre muy preparado para juzgar a ese pastor que miraba un ángel. ¿Cómo ve? Dice que ve un ángel. Y aquel anciano les dice: yo no puedo participar en juzgar a un hombre que mira un ángel, porque en lugar de juzgarlo, vergüenza nos debería de dar a nosotros no ver ese ángel. Y él siguió viendo el ángel. Y siguió fundando iglesias y siguió haciendo la obra del Señor. Porque el que vive cerca de Dios puede entrar en cualquier momento de su vida en una experiencia directa con Dios. Amén. Siempre acorde a la palabra. Si no está acorde a la palabra, no es de Dios. Si está acorde a la palabra, es manifestación de que sí es de Dios. Amén. En el verso 3, hermanos, dice algo muy interesante. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces aquí tenemos 3 bienaventuranzas para 3 clases de personas, o para una que vive las 3 clases, y una advertencia de no hacerlo. Lo primero es que este versículo habla de quiénes pueden ser bienaventurados. ¿Quiénes pueden ser bienaventurados? Número 1, el que lee. Este libro, el Apocalipsis, es el único libro de la Biblia que contiene la promesa directa de que seremos bendecidos si lo leemos. Así es. Entonces, sabiendo esto, no descuidemos la lectura de este libro. Pues Dios invoca o Dios promete bendición para aquel o aquellos que lo lean. ¿Cuántos ya han leído el libro del Apocalipsis completo? Martita, fue el primero, si no me equivoco, o me mintió si no es cierto, ¿verdad? Cuando yo fui salvo, hermanos, yo conocí a un hermano que se llama Magdaleno Débora. Ese hombre leía la Biblia completa 4 veces al año. Y yo quería ser como él, pero me dormía. Se me cansaba la vista, me lloraban los ojos, se me caía la baba entre las hojas. Y el hermano me decía: ya está dormido, vaya, acuéstese. No, estoy leyendo, hermano. Hasta que usted se vaya a dormir, yo también. Y otra vez. Yo quiero decirle que el hermano Magdaleno no era predicador. Tenía una célula que movía a diferentes casas.
con la hermana Sarita Díez, con la hermana Rosita Gómez de Hernández. Y yo iba con él a esas células. Él no era predicador, ni siquiera de media semana, pero conocía la Biblia. David conoce a ese hombre, ahora ya muy anciano. Y no me gusta llevar a David con el hermano Magdaleno, porque el hermano Magdaleno me trata como un niño. Tráigame esa silla, déme un vaso de agua, y esto y lo otro. ¿Y por qué? Porque él me trataba de esa manera, porque yo llegué de la calle al templo. Y ahí vivía con él me daba de comer, y yo quería ser como él. Yo quería leer la Biblia mucho. Nunca logré leerla 4 veces al año, pero sí la he leído más de 4 veces en estos casi 34 años. Y amados hermanos, era increíble escuchar las enseñanzas del hermano Magdaleno. Nada de teología, ni lo que es una eclesiología, ni nada de eso. Pero verso tras verso, y la palabra dice, y aquí está escrito, y como le dijo Dios al pueblo por medio del profeta, y como escribió Ezequiel, y como dice acá en Mateo, y lo confirma Isaías. Oiga, era el que barría el templo, el guardatemplo, pero estaba letrado en la palabra del Señor. Y seguro estoy que él ha sido bienaventurado, porque yo soy testigo de que si ahora ya no lee por lo cansado de su vista, él leyó infinidad de veces, más que la mayoría de los predicadores que conozco. Y no son 100 ni 200, son 500 y más de 100 y más de 100 y más de 100, muchísimos. Entonces no descuidemos la lectura de la palabra del Señor, porque trae una bienaventuranza. Pues Dios promete que será bendecido. ¿Quién? El que lea. Es que yo no sé leer. No quedas fuera de ser bendecido. Págale una hamburguesa a alguien para que te lea, porque también dice el que escucha. Paga una hamburguesa y escucha, que te lea la palabra de Dios. ¿Alguien estará dispuesto a pagar porque le lean la Biblia? No me estoy ofreciendo para trabajar de lector. Pero si es necesario, se me cansa la vista. Mire, yo cuando fui la primera vez a Veracruz, el hermano Cortázar me llevó con un pastor cieguito. Y lógicamente yo le dije a Cortázar, hermano, ¿y cómo es que es pastor si no mira? ¿Cómo es pastor? ¿Cómo lee? ¿Cómo prepara sus sermones? ¿Y qué cree que me dijo? Su esposa le lee la Biblia. Y después de leer, la esposa se sienta y el hermano empieza a tronar contra el pecado y contra la maldad. Aleluya. Estaba cieguito, pero hermano, aquí venden un pan bien rico, lo quiero bendecir. Viejita, pon agua para el café y vete por unos panes para el pastor que viene de allá del norte. ¿Ya? Y ve a ver si encuentras una mojarrita de esas grandes. ¿Ya? Estaba ciego, pero sabía vivir cerca de Dios y hacer la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Y dejó esa congregación y se fue a la ciudad, y en la ciudad abrió otra congregación. Y se murió y se quedó su esposa de pastor ahí. Y también he predicado acá en la ciudad donde se quedó la esposa. Pero la esposa lo trataba especial, hermanos. Y le leía la palabra. Era muy común ver esas dos sillas, con ese hombre y esa mujer, la mujer con la Biblia y él con una sonrisa escuchando lo que su esposa le leía. Aleluya. Es el pastor. No es un ciego, no, es el pastor. No, pobrecito, está ciego, no, ese hombre es bienaventurado, es predicador de la palabra. Aleluya. Pero vamos a seguir adelante, hermanos. Mire, en el Salmo 44
Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová ¿qué? Su confianza. Para que un ser humano pueda poner en Dios su confianza, tiene que conocerlo. Si no lee la palabra, no va a conocer a Dios. Podrá conocer lo que le digan y después va a estar como aquel hombre que decía de oídas, yo había oído de Dios, pero ahora lo conozco y mis ojos lo ven. Amén. ¿Se acuerdan quién era? Oh, De oídas te había oído, o sea, te conocía de oídas, pero ahora tengo una comunión contigo y aunque eres espíritu, te siento como que te veo, bendito sea el Señor. amén. Y luego dice, aunque esta deshecha es mi carne, con estos mis ojos yo he de ver a Dios, porque viví en santidad, y el que vive en santidad tendrá el privilegio de ver a Dios tal y como Él es. Entonces, note esta escritura, Salmo 44, bienaventurado el hombre que puso en Dios o en Jehová su confianza. Para que un hombre o una mujer pueda poner su confianza en Dios, tiene que leer. Y si lees bienaventurado, porque después de leer el mensaje de Dios pondrá su confianza en Dios y será bienaventurado. Por 2 veces, porque leyó y conoció y porque conociendo a Dios confió en Él. Hubo un personaje de historia religiosa evangélica que dice, aquel que conoce a Dios y no le sirve, de plano, ha perdido la razón. Si usted lee y conoce a Dios y no le sirve, está loco. Porque conoció al ser que lo puede hacer más feliz que cualquier otra cosa y no le correspondió. Y luego, amados hermanos, en Juan 8:31, este pasaje, ¿cómo me gusta a mí, hermanos? Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros, fíjese nada más, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? ¿A quién le dice Jesús estas cosas? A un pueblo que ya era su pueblo, eran judíos. Por el simple hecho de ser judío ya es de Dios. Al menos era el concepto antiguo. Pero estos judíos, aparte de ser judíos, habían creído ¿en quién? en Jesús. En Jesús. Pero aún así el Señor les dice, si vosotros, ¿qué quiere decir ustedes? Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis o serán verdaderamente mis discípulos. Si no permanecían en la palabra de Dios, ni aunque hubieran creído en Jesús, ni aunque fueran judíos, serían discípulos de Dios. Entonces, ¿quieres ser discípulo de Dios? Lee la palabra. Una vez, no, muchas, todos los días. Permanece en ella continuamente y serás verdaderamente discípulo de Jesús. Amén. Si no, aunque digas que eres, no eres. ¿Eh? Y luego hay algo muy interesante, hermanos. En el verso 3 también surge una frase. Mira, ahí en el verso 3. Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Porque es bienaventurado el que lee y los que guardan. ¿Eh? Y los que oyen. Entonces estamos en los que oyen. También serán aventurados, aparte de los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía. La profecía dará dirección a nuestra esperanza y fuerza y amor a nuestro Dios.
O sea, la profecía da dirección a mi vida espiritual y la profecía es como motor al amor que yo siento por Dios. Nos emociona ver cómo se va hilando y componiendo el panorama bíblico o el panorama profético. Cómo se va cumpliendo cada una de las cosas. El año pasado, hermanos, fue un año de muchos cumplimientos proféticos. Y empieza este año igual, cumpliendo muchas cosas escritas en la palabra del Señor. Entonces, lo que yo tengo que hacer es escuchar y ver lo que está pasando en el mundo, sobre todo en el pueblo de Israel y sus alrededores. Eso es muy interesante, hermanos. Y luego hay algo bien interesante, hermanos. El factor profético de este libro cobra importancia y más en estos días finales. Hoy más que nunca tienes que estar atento y que nadie robe tu atención, sino el cumplimiento de las profecías en este tiempo actual. Y luego sigue diciendo en el verso 3, bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas. Leer está bueno y trae bendición. Escuchar está bueno y trae bendición. Pero no se llevará a cabo la bendición de leer y la bendición de escuchar si no pongo por obra lo que escuché y lo que leí. Amén, hermanos. Entonces, pongamos atención a esta tercera y última bienaventuranza de este versículo número 3 del capítulo 1. Bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas. Ahora, guardar es atesorar. Guardar es proteger. Guardar es no descuidar. Guardar es tener en muy alta estima. Allá en Lucas 11:28, noten lo que dice Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, ¿y qué más? O sea, si no la guardas, no te puede llegar la bendición de Dios. Un día me decía un hombre vestido de mujer, oh no, yo la palabra de Dios, no, yo sé que es lo máximo. Yo amo a papá Dios con todo mi corazón. Y luego, ¿por qué traes brasier y pantaletas? Y luego, ¿por qué te pintan los labios como las mujeres? Bueno, es que pues, Dios me ama tal y como soy. Sí, pero cuando Él perdonó, dijo, vete en paz y no peques más para que no te venga algo peor. Yo no puedo aceptar que un homosexual llega, se convierte, Dios lo toca, pero no quiere dejar a su viejo. Yo fui salvo de los vicios. Dios me salvó, qué bonito, me voy a dar un churro para concentrarme, ¿verdad? Voy a poner bien marihuanote para aprender bien machín la palabra de Dios. No, eso no checa, hermanos. ¿Eres o no eres? Decía Israel cuando estaba chiquillo, ¿verdad? Que la regaba. Pues que no es cristiano, pues a veces sí, a veces no. ¿Eres o no eres? Hoy cumple años Israel, hermano, si lo ven, felicítenlo. Ya cumple un siglo de cuartos de año. Ya cobre 50 medios años. ¿Ya cumple cuántos? ¿25 qué? Años. ¿Verdad? Ya está viejo, ya lo voy a anunciar en el Face a ver si una mujer se le declara, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios bendiga a Israel, ¿verdad? A la nación y a mi hijo también. Entonces, seremos bienaventurados los que oyemos la palabra de Dios, pero que la oímos y la guardamos.
La oímos y la guardamos. ¿Sabe de que yo trabajé mucho tiempo, si es que se le puede llamar trabajo, vendiendo droga? En los prostíbulos, en las cantinas. Y no sé por qué, pero en muchísimas cantinas tienen la imagen de San Martín Caballero. Si no lo ve ahí en la cantina, en una pared, de seguro, abajo de la barra, ahí está el altar a San Martín Caballero. Y llegan los cantineros y se persignan y que el turno sea de aquellas y que todo salga bien y que lleguen muchos clientes y que se queden borrachos para robarlos, ¿verdad? Pidiendo la bendición del señor el señor a caballo, ¿verdad? Y amados hermanos, créalo usted o no, hay narcotraficantes que se encomiendan a Dios para pasar la droga de una frontera a otra. Créalo usted o no, hay prostitutas que se persignan y piden la bendición de muchos clientes durante la noche porque necesitan dinero. Créalo usted o no, hay rateros que se persignan y piden la bendición de Dios para robar con éxito y que no los agarre la policía. ¿Por qué? Porque creen en Dios, pero viven como ellos quieren. Hay camino que al hombre le parece derecho. Sí fumo marihuana, pero amo a Dios. Sí tengo 2, 3 viejas, pero a mi familia no le falta nada. Sí soy borracho, pero no ando pidiéndole fiado a nadie. Por eso trabajo. O sea, piensan que lo que están haciendo es malo, pero no tan malo como viven otras personas. ¿Sí o no? Pero el cristianismo, aunque a veces también se cocen habas en el lado evangélico, pero el cristianismo es de aprender y vivir lo aprendido. Esta bienaventuranza es para los fieles, para los esforzados, para los que viven lo que van aprendiendo cada día. Note lo que dice Apocalipsis 22:7. Hablando Cristo, dice aquí que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía en este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Este Apocalipsis 22:7 ya no habla de bienaventurado el que lee, ni tampoco dice bienaventurados los que oyen. Toma espacio suficiente para dirigirse solamente a los que guardan. Yo vengo pronto. Y si quiere quitar la palabra pronto, Cristo dice, yo vengo. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Si no guardas, de nada te sirve que leas y que oigas. Si guardas, ya la hiciste. Si no guardas, te está guardando el infierno. Miren, termino con este versículo. Isaías 29:13, Mateo 15:8 y Marcos 7:6. Entre otras palabras, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De plano, hay pocos ateos en el mundo. La mayoría cree en Dios, pero cree a Dios a su manera. Dios quiere que estemos cerca de Él, con una alabanza espiritual y verdadera. Juan 4:24. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Terminamos, amados hermanos, con este estudio de Apocalipsis 3, del 1 al 3, y la próxima semana
Lea su Biblia en